Muchas gracias por la asistencia. Obviamente esto no es un espacio de los que nos obliga la ley dentro del proceso de concertación, aprobación y adopción del esquema de ordenamiento, pero es una invitación que nosotros quisimos hacerle a la comunidad en general porque realmente nos interesa que esto sea una herramienta de todos. El esquema de ordenamiento de un municipio o el plan de ordenamiento de un municipio no funciona desde la administración solamente, no funciona desde los profesionales solamente, no funciona desde el consejo solamente, sino desde la base que es la comunidad. Si todos no nos apropiamos y nos interiorizamos lo que este esquema de ordenamiento es, pues no será más que un canto a la bandera, no será más pues que un documento de anaquel, que realmente no valdría la pena tanto esfuerzo para dejar un documento pues guardado dentro de una oficina que no tenga ningún tipo de operatividad o ni siquiera pues que represente lo que es la vida misma de un municipio. Bueno, me disculpo por la hora, tenemos un par de dificultades técnicas, estamos haciendo una apuesta tecnológica para poder llevar este espacio a otros lugares pues y a otras personas que de pronto no pudieron acompañarnos físicamente hoy, pero que queremos transmitirlo por otras redes, entonces es un poquito difícil manejar estas herramientas con tan poquitas facultades todavía porque nos falta un poquito de tecnología en ese sentido. Bueno, esta presentación que vamos a ver hoy la hicimos ya con el Consejo de Gobierno, la hicimos con algunos miembros que acudieron a una citación que les hicimos del Consejo Territorial de Planeación, que ya les voy a contar un poquito más acerca de esa instancia, y con otra invitación, digamos, al margen de ese proceso obligatorio por la ley, como les decía ahorita, una invitación que les hicimos al Consejo Municipal, que si bien la concertación con ellos o digamos el proceso de adopción inicia mucho después, ya les voy a contar más o menos cuál es el paso a paso, pero lo que queremos es empezar a involucrarnos todos, que esto no nos coja por sorpresa, que todas esas dudas y de pronto complementos de la información que tenemos acerca de lo que es el ordenamiento territorial, que lo podamos hacer desde ya, para que cuando nos llegue ya el proceso de adopción sea mucho más fluido, que todos estemos más preparados y estemos un poquito más empapados del tema. Asimismo con el Consejo Territorial de Planeación. Este consejo se había creado por allá en el 93, había quedado un poquito inoperante en los últimos años, en 2016 se reactivó y se reconformó porque una de las obligaciones del Consejo Territorial de Planeación es aprobar los planes de desarrollo para los nuevos alcaldes. Entonces, cuando entró pues esta nueva administración, hizo una reconformación del Consejo, obviamente pues con todo el proceso público y de citaciones, y ahí tuvo como una reactivación este Consejo Territorial de Planeación, pero ya ahorita, cuando llegamos al proceso de la revisión del esquema de ordenamiento territorial, ahí es cuando realmente vamos a ver la importancia de lo que es el Consejo Territorial de Planeación, porque es la voz de la comunidad en temas de ordenamiento territorial y de planeación y desarrollo del territorio. ¿Quiénes conforman el Consejo Territorial de Planeación? Los que el acuerdo 03 del 93, perdón, no, los que ya les voy a decir el acuerdo. El Consejo nombra la estructura para el Consejo Territorial de Planeación de acuerdo pues a las disposiciones de las leyes nacionales y ellos entonces definen quiénes son esos representantes que van a estar. Es el acuerdo 03 de 2003. Son 11 curules, por decirlo de alguna manera, en donde se representan agremiados varios sectores, por mencionar algunos. Hay un representante de microempresarios, turismo y artesanos, entonces ahí hay digamos 3 sectores que están representados en una sola persona. Y así sucesivamente con, digamos, todos los sectores de nuestra sociedad. Pero entonces lo que quisimos hacer nosotros ahorita era que, en vista de que esa representación era muy pobre y poco efectiva, porque imagínense si ese representante de microempresarios, turismo y artesanos ese día no pudo ir, ¿cuántas personas dejaron de ser representadas? Entonces la apuesta que nosotros hicimos fue, sin cambiar la estructura de lo que nos manda este acuerdo, lo que hicimos fue ampliar la representación dentro de cada uno de esos gremios. Entonces, por ejemplo,
En ese que les estoy mencionando, entonces nosotros invitamos al Consejo Consultivo de Turismo, invitamos a otros artesanos, invitamos también, por ejemplo, en donde hablaban de los profesionales del municipio, invitamos a otros grupos que se habían conformado recientemente de profesionales que de pronto no tenían esas opciones de participación efectiva y que entonces los empezamos a vincular en cada uno de esos espacios que el acuerdo nos permitía. Hoy tenemos un consejo territorial de aproximadamente 20 personas nombradas por decreto, que ya de alguna manera sí nos garantizan que tengamos como esas voces plurales y mucho más inclusivas de lo que piensa una comunidad como Jardín acerca de su propio ordenamiento. Eso lo hicimos hace muy poco, es un decreto que salió el 10 de septiembre en donde ya se conforman pues más ampliamente el Consejo Territorial de Planeación. Estas personas, hicimos una convocatoria muy amplia. Mandamos invitaciones a empresas, a agremiaciones, a personas particulares, una convocatoria realmente pública, que entonces estas personas ya nos respondían enviando unas ternas para ser seleccionados entonces por el alcalde, como lo manda la ley, para conformar el Consejo Territorial de Planeación. Entonces ya digamos que con mucha fortuna podemos decir que tenemos un Consejo Territorial de Planeación bien conformado y operativo, que es lo más importante. Lo que vamos a ver hoy entonces es lo que la Universidad Nacional preparó para esas instancias de concertación que obliga a la ley. La ley, que es la ley 388 del 97, nos dice que para hacer la revisión de un esquema de ordenamiento territorial o de un plan de ordenamiento territorial, lo primero que tenemos que hacer es, primero, incorporar el tema de gestión del riesgo, que es, digamos, la base. Ahorita vamos a hablar pues de cuáles son como esas determinantes o de esas condiciones primarias para ajustar el esquema de ordenamiento. Entonces hicimos toda la tarea técnica de hacer la evaluación del tema de gestión del riesgo y luego de eso se hace un diagnóstico, una formulación. Es como cuando uno va al médico y simplemente primero le toman la radiografía y después le dicen usted que está enfermo. Eso es básicamente el diagnóstico y la formulación. Con la formulación entonces, además el médico, si ya nos diagnosticó la enfermedad, pues entonces nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer de ahí en adelante. Esa es entonces la propuesta en la formulación y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que la Universidad Nacional, después de hacer todo el trámite técnico y de diagnóstico y análisis, entonces nos va a presentar como lo que es la propuesta para el nuevo esquema de ordenamiento territorial del municipio de Jardín? Cuando ya tenemos entonces esta propuesta lista, la administración, pues en cabeza de la Secretaría de Planeación, con el apoyo de ese equipo técnico que contratamos, lo que hacemos es entonces que nos vamos a concertar paso a paso. Primero entonces vamos por el Consejo de Gobierno, que ahí los secretarios, Secretaría de Planeación, Hacienda, Gobierno, Inspección, todos, tenemos la opción de decir, ese punto no está bien, o me parecería mejor que ahí hiciéramos tal cosa. El municipio tiene estas necesidades y no se están viendo reflejadas. Este componente no se ajusta a la realidad del municipio porque le sobra tal y tal cosa. Esa es la voz que tiene la administración municipal dentro del esquema de ordenamiento territorial. Y ojo, no es que el esquema de ordenamiento se haga en favor de un alcalde, todo lo contrario. ¿Por qué lo estamos haciendo ahora cuando estamos terminando gobierno? Porque así lo manda la ley. Porque el funcionamiento o la aplicación de un esquema de ordenamiento territorial necesariamente tiene que coincidir con los periodos de gobierno. O sea, un esquema de ordenamiento está diseñado para que se aplique durante 12 años y tiene que coincidir exactamente con el inicio de los gobiernos y el final de los mismos. Entonces, en este momento que ya estamos digamos, en la recta final de lo que es esa administración, entonces nuestra tarea es formular el esquema de ordenamiento para que a partir del próximo año y de la alcaldía que entrará en 2020, entonces empiece a aplicar ya el nuevo esquema de ordenamiento. Con eso quiero decir que no necesariamente tiene un favorecimiento político o particular las determinaciones del esquema de ordenamiento. Obviamente el tema político, económico, social es transversal a nuestra realidad y tiene que verse reflejado, porque las decisiones que toma un territorio sobre sí mismo también son políticas.
obviamente. Y con políticas no estamos hablando de partidistas, sino que tienen ese componente de la visión que se tiene sobre el mismo territorio y cuáles son sus perspectivas de desarrollo económico, comunitario, en fin, eso también es el componente político. Entonces, por eso lo estamos haciendo ahora y por eso de pronto puede haber como un poquito de confusión, como, bueno, entonces ¿usted para qué está haciendo un plan si usted ya va de salida? Pero es que no es un plan de William Rendón o de Estefanía Restrepo, sino que es un plan del municipio de Jardín, que es su propósito de aquí en adelante. O sea, es lo que voy a hacer cuando sea grande. Como cuando uno hace un proyecto de vida, esto es lo que a lo que Jardín le va a apuntar en su desarrollo físico dentro de los siguientes 12 años y con una visión futurista, porque como les digo, el plan se implementa durante 12 años, pero obviamente la visión tiene que ir mucho más allá de esos 12 años, porque hay que concatenar pues en el tiempo, obviamente no podemos ser tan inmediatistas. Bueno, entonces, como les decía, esto lo preparó la Universidad Nacional, ya lo presentamos pues en varias instancias, pero queremos hacerlo mucho más público, realmente no tendríamos necesidad de hacer este despliegue, pero queremos hacerlo de verdad y en contraprestación, queremos que la comunidad realmente se apropie de esto. O sea, lo que queremos es que no sigamos escuchando que eso no lo conoce nadie, que eso es un misterio, o que qué es lo que están haciendo allá que no nos hemos dado cuenta. Eso es lo que queremos derribar totalmente. Queremos que todos nos demos cuenta de qué es lo que qué es lo que está pasando y cómo nos estamos pensando a nosotros mismos como territorio. Bueno, entonces, les mencioné ahorita la Ley 388, que es, digamos, la mamá del ordenamiento territorial en Colombia. Antes de 1997, los municipios recientemente estaban eligiendo alcaldes populares, digamos que estaba sucediendo pues como una transformación todavía de país en tema de administración pública, y entre esas cosas había un cuestionamiento permanente y era, bueno, ¿qué pasa entonces con el desarrollo de los municipios? ¿Es espontáneo? ¿Es simplemente lo que sucede al día a día? ¿Vamos apagando incendios y así nos vamos desarrollando? Y empezaron a surgir preocupaciones muy grandes con el crecimiento de unas ciudades que se estaban desbordando, que desbordaban sus capacidades, que se estaban ya dispersando en el territorio de una manera incontrolable y muy perjudicial. Entonces, el ministerio en ese momento, pues el ministerio y la presidencia deciden hacer una ley en donde se determine cómo va a ser el desarrollo físico de todos los municipios en el país. Ahí surge la Ley 388 y entre las definiciones más importantes de esa ley son los principios del ordenamiento territorial. ¿Cuál es el credo del ordenamiento territorial? Primero, la función social y ecológica de la propiedad. Es muy común que nosotros, o que hayamos escuchado alguna vez a alguien decir, no, es que mi lote es mío y yo con mi lote hago lo que quiero. Sí, obviamente, nosotros somos un Estado social de derecho y aquí la propiedad privada existe y se respeta, pero tiene ciertas limitaciones. Porque mi derecho va hasta donde empieza el derecho del otro o el derecho de la comunidad. Y el derecho de la comunidad es desarrollarse sanamente. Dentro de esa sanidad está la ecología y la función social. No podemos desconocer el contexto natural en el que se enmarca la vida de nosotros como comunidad y no podemos transgredir esos límites. Tampoco podemos transgredir los límites del vecino o de lo que nosotros en general componemos como un todo, porque nosotros en comunidad somos uno solo. Entonces, primero el principio social, la función social y ecológica de la propiedad. Ahí mismo, seguidito, el interés general sobre el interés particular. Ah, no, es que yo en mi lote quiero hacer mi casa. Sí, señor, pero es que lo que pasa es que su lote, por la ubicación que tiene, la comunidad lo necesita para hacer un parque. Vamos a establecer un sistema de compensaciones y etcétera, etcétera, pero aquí lo importante es que el interés general, que es el de la comunidad, tiene una necesidad sobre su lote que, si bien es particular, tiene que estar sometido a lo que va primero, que es el interés general. Lo tercero es la distribución equitativa de cargas y beneficios. Entonces, como les decía,
a este personaje que entonces la comunidad tiene un requerimiento particular sobre lo que es suyo, pues entonces lo vamos a compensar con algo. El que tiene más posibilidades de desarrollar sus lotes o que tiene unas facultades especiales o que tiene, digamos, una capacidad económica o física o etcétera, etcétera, para tener un desarrollo mayor, pues entonces tendrá que compensarle al que no lo tenga en esa forma. Eso lo vamos a desarrollar ahorita cuando veamos lo que son los instrumentos de gestión del ordenamiento territorial, que es uno de los grandes logros de esta revisión. Un esquema de ordenamiento está distribuido en 3 partes: el componente general, componente urbano y rural y el programa de ejecución. Bueno, entonces, dentro de los componentes generales, que son como las cosas más importantes de un esquema de ordenamiento territorial, eso aplica en el largo plazo, o sea que tiene que ejecutarse durante 3 periodos constitucionales. No sé si aquí entre el público estará algún aspirante a una alcaldía, a esta alcaldía que viene o a cualquiera de las 2 alcaldías siguientes. Pues entonces le presento que lo que usted va a tener que desarrollar en su plan de desarrollo, valga la redundancia, es lo que hoy definamos dentro de los componentes del largo y mediano plazo en el esquema de ordenamiento territorial. Obviamente el que entre de primero va a tener que desarrollar también los del corto plazo. ¿Y qué pasa? Los componentes de corto plazo que se ejecutan solamente durante un periodo constitucional pueden cambiarse al siguiente. O sea, si el alcalde 2020-2023 ejecutó lo que estaba dentro del corto plazo y el de 2024-2027 dice, no, sabes que yo no estoy tan de acuerdo con eso sí lo puede cambiar. Pero los de mediano plazo tienen que pasar 2 periodos constitucionales y los del largo plazo tienen que pasar 3. O sea, que lo que decidamos hoy tiene incidencia hasta dentro de 12 años, como les explicaba ahorita. Ahora sí, vamos a entrar a jardín. Todos somos, digamos, medianamente conscientes de lo que es nuestra ubicación geográfica, pero tiene unas implicaciones muy importantes. Hoy, esta parte de Antioquia, que es el suroeste de Antioquia, tiene una conformación especial dentro de estos 6 municipios que conforman la cuenca del San Juan. Hoy, por ordenanza de la Asamblea Departamental, están conformados como la provincia de la Cuenca del San Juan. Una provincia es una figura de esquemas asociativos que creó la Ley 388 también, pero que habían quedado guardadas y que nadie se acordaba que existían. De un tiempo para acá empezaron a surgir algunas provincias en el país. Bueno, está bien, yo tengo mi esquema de ordenamiento, mi plan de ordenamiento, pero es que yo también tengo unas necesidades que son las mismas de mi vecino y que con mi presupuesto no las alcanzo a surtir. Los proyectos que yo haga, pues sería mejor hacerlos en conjunto porque podemos poner plata los 2, porque tenemos más capacidad administrativa los 2, porque podemos gestionar unos proyectos macro ante otras instancias que de pronto sea más fácil si lo hacemos entre todos. Entonces, por eso es que se dan entonces estas figuras asociativas como lo es una provincia. En Antioquia ya está conformada la provincia del Cartama, que son estos municipios de Jericó, Tarso, Pueblo Rico, bueno. Y hoy, entonces, está ya conformada la provincia del San Juan, que somos Hispania, Ciudad Bolívar, Salgar, Andes, se me escapa uno, Betania y Jardín. Bueno, esa es la cuenca de la provincia del San Juan. Jardín, entonces, se enmarca dentro del extremo sur de esa provincia del San Juan. Y eso lo faculta de unas calidades muy especiales. Por ejemplo, tenemos una conexión súper importante con lo que de aquí en adelante ya entonces sigue siendo el eje cafetero, con el departamento de Caldas, el municipio de Río Sucio. Tenemos también pues como otras facilidades interdepartamentales, no solamente con Risaralda, sino también con Chocó por los sistemas ecológicos que ya vamos a ver más adelante, y así sucesivamente. Entonces, esta posición de Jardín nos va a condicionar a lo que sea nuestro desarrollo, porque no es lo mismo desarrollar a Jardín que a Andes, aunque estemos muy cerquita, ni desarrollar a Jardín con Hispania, aunque pertenezcamos a la misma cuenca. Cada uno tiene, de acuerdo a su posición geográfica y a sus condiciones topográficas, económicas, sociales, tiene una cantidad de variables que le van a condicionar el territorio y que jamás podrá ser igual
el esquema de ordenamiento de jardín, el plan básico de ordenamiento de Andes y etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo está organizado jardín hoy? Esto es una cosita que hacemos mucho los arquitectos, que nos gusta hacer dibujitos, para entender mejor lo que decimos con palabras. Nosotros tenemos una condición muy especial, que es esta media luna, que la llamamos la media luna de la riqueza ecológica. Les mostraba ahorita que estamos en la puntica sur, pero es que esa puntica sur no es casualidad que tenga esa forma, es que hay una serranía que hace como un cierre dentro de este pedazo de la cordillera, que así fue que se definieron los límites políticos, obedeciendo a esos límites geográficos también. Entonces, esta media luna que tenemos aquí muestra eso. Vamos a ver también que esto corresponde exactamente a lo que Corantioquia definió como el distrito de manejo integrado, en donde están las primeras estrellas fluviales o las más importantes, que son las que nos surten a nosotros de agua en todo el territorio, donde se encuentra la mayor riqueza de avifauna, donde están las más grandes poblaciones de mamíferos y de otras especies importantes dentro del sistema ecológico, etcétera, etcétera, y donde se encuentran las grandes reservas de la sociedad civil, además de las áreas protegidas que les mencionaba. Entonces, primero, la media luna de la riqueza ecológica. Segundo, los asentamientos periurbanos, que tienen unas condiciones especiales y que todos lo sabemos. La Linda, Serranías, Quebrada Bonita cercano, las veredas que se ubican sobre la vía Andes, Jardín, como algunas partes, pues como Caramanta, El Tapado, tienen unas condiciones de desarrollo especiales, ¿cierto? Son rurales, pero se desarrollan, digamos, de una manera distinta al resto de la ruralidad. Eso es lo que vamos a llamar entonces los asentamientos periurbanos. Esta herradurita, que de todas maneras decidimos dividirla en dos, digamos que son las partes de mayor producción agrícola y que sí son como mucho más rurales dentro de la definición que nosotros tenemos como ruralidad, porque quiero hacer ahí, poner un asterisco, y es que la ruralidad es supremamente plural. Nosotros no podemos pensar la ruralidad de una sola manera, y es lo que vamos a ver en los mapas, porque la ruralidad tiene tantos matices que difícilmente se puede agrupar por zonas homogéneas. Dentro del área urbana es mucho más sencillo, pero dentro del área rural no, porque pensemos solamente en una vereda, Quebrada Bonita. Quebrada Bonita es una sola vereda, pero nunca va a ser lo mismo Quebrada Bonita aquí en Balandú que Quebrada Bonita en Chusparrota, y eso es una sola vereda. Entonces, pensemos en que la ruralidad, incluso dentro de un mismo municipio, dentro de una sola vereda, tiene tantas variables que es difícil hacer como ese acercamiento al ordenamiento territorial en la ruralidad, pero que es tal vez el más importante. Entonces, esta herradura, aquí tenemos como la parte de mayor productividad agrícola, y esta, que también es agrícola, pero que tiene unas limitaciones de acceso y de condiciones de riesgo mucho más punzantes, que digamos afectan dentro de su desarrollo territorial. Entonces, de acuerdo a ese dibujito que ya vimos, cómo se ocupa el territorio hoy, tenemos cantidades de cosas que nos afectan esa ocupación, pero vamos a ver las principales. Esta línea gruesa negra, digamos que es la espina dorsal de lo que es los accesos, la movilidad y todo el sistema vial, que son la vía Andes Jardín. Bueno, ahí me disculpan, y es que no los he orientado un poquito mejor con los mapas. Siempre vamos a ver el norte arriba, el norte apunta hacia arriba, en ese orden de ideas. Entonces esta es la carretera que va hacia Andes, y aquí está entonces Ventanas, y ya la carretera que va hacia Río Sucio. Esta espina dorsal entonces nos condiciona a nosotros muchas cosas. Por ejemplo, les mencionaba ahorita, estas veredas que se asientan sobre la carretera tienen unas condiciones de desarrollo, digamos, más propicias, y que entonces eso genera que haya mayor densidad, que el valor del metro cuadrado del suelo sea mayor. Bueno, y esta conexión hacia Río Sucio, que digamos que siempre ha estado como un poquito relegada y que de pronto no hemos pensado mucho en ella,
es una de las grandes apuestas a futuro, además por la visión de país que hoy tenemos. Hay condiciones muy importantes que, aunque no las veamos tan cercanas, nos afectan mucho, y es que, por ejemplo, desde el puerto de Buenaventura, por acá abajo, se están extendiendo unas líneas, unas ferrovías, que son las que van a mandar la parada en el transporte de carga a futuro. Bueno, nosotros tenemos que pensar cómo nos vamos a conectar en eso. Ya no necesariamente nuestro foco de desarrollo va a ser hacia el norte, que es Medellín. Tenemos que pensar también en lo que pasa hacia el sur. Pero teniendo muy claro que esa espina dorsal está atravesando la media luna de la riqueza ecológica. O sea que así como tenemos una muy grande hacia Río Sucio, también tenemos una restricción y una responsabilidad mucho mayor. Sí, señor. Sería acabar con esa zona. Eso es lo que no podemos permitir. Bueno, entonces volvemos. Entonces estas flechas verdes muestran como ese flujo de la riqueza ecológica. Esta franjita vuelve entonces a mostrar lo que es el asentamiento dentro de esas zonas rurales periurbanas. El centro o el corazón urbano, pues, como el eje de los servicios y de las prestaciones que esa ruralidad necesita, y esas nuevas tendencias que tenemos en cuanto a turismo y otros servicios que ya tenemos que prestar dentro del municipio. Y una nueva apuesta que estamos haciendo dentro de este territorio, y es llevarnos a la concepción de un distrito agroecoturístico. Y ojo con el orden de los prefijos: agro, eco, turístico. Ya vamos a hablar entonces de esa filosofía. Vemos entonces otros puntos regados que son núcleos secundarios, o sea, asentamientos rurales que se concentran de acuerdo a los servicios o a las condiciones topográficas, donde está más planito, hay más casas. Vemos también entonces unas fuentes de acueducto, como los mencionamos ahorita, las estrellas fluviales, y cuáles son entonces esas tendencias de ampliación de la frontera agrícola. Tenemos como primera medida la media luna de la riqueza ecológica, pero también una tendencia de la ampliación de la frontera agrícola. Entonces ahora sí, vamos a hablar de filosofía. Cuando uno hace su proyecto de vida y uno dice yo qué quiero ser cuando sea grande, hay un componente primario que es lo que yo pienso de la vida. En este caso, el territorio, jardín, con su componente vivo que somos nosotros y que es todo lo que estamos pisando y lo que nos rodea, que es la naturaleza. Entonces tenemos que tomar una decisión. ¿A qué le vamos a apuntar? Y eso es lo que llamamos la visión territorial 2032. Por eso les decía, son 12 años de gestión, digamos, de este esquema de ordenamiento, pero hay una visión mucho más futurista que es a la que le tenemos que apuntar, y es el eje conector en el que se van a tener que seguir dando entonces los otros esquemas de ordenamiento. Dice así: Jardín en el año 2032 será un municipio corresponsable con su ordenamiento, equilibrado y seguro territorialmente, integrado y competitivo regionalmente, protector de sus recursos naturales, equitativo y sostenible, educado, justo e incluyente, que potencializa el agroecoturismo y preserva su patrimonio natural, cultural, paisajístico y arquitectónico. Cuando les decía que ojo al orden, no es solamente el orden de los prefijos de este agroecoturístico, sino también al orden de las prioridades que se presentan dentro de esta visión. Vamos a desmembrarla. Un municipio corresponsable con el ordenamiento territorial era lo que les mencionaba ahorita, que hay que tomar decisiones trascendentales en cuanto a las apuestas que se hacen. Esto tiene un proceso de concertación, aprobación y adopción que todavía no ha terminado. Nosotros vamos a entregar este producto ante la Corporación Corantioquia el 28 de este mes. O sea que tenemos más o menos una semana para que empecemos a presentar otras opciones. Eso sí, y eso hay que tenerlo muy presente. Eso es un trabajo de casi un año de la Universidad Nacional, con un equipo técnico de alrededor de 12 personas en distintas disciplinas. Esto ha sido supremamente analizado, estudiado y trabajado en comunidad
porque muchos de ustedes también, de los que están aquí, han participado en otros espacios en los que hemos hecho un trabajo colaborativo y de construcción colectiva, en donde se han tenido en cuenta esas otras perspectivas, esos otros conceptos. Entonces, claro que hay opción de modificarlo, pero esas modificaciones tienen que atender a unos argumentos muy fuertes y a unas determinaciones que realmente correspondan con lo que hay ya de trabajo adelantado. Entonces, bienvenidas todas las observaciones, pero que sean entonces bien argumentadas y bien soportadas. Entonces, seguimos con esta visión territorial. Cuando hablamos de corresponsable con su ordenamiento, como les decía, es entonces ser muy conscientes de cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones y tener una responsabilidad clara frente a ellas. No solamente qué es lo que puedo aprovechar, sino cuál es la verdadera responsabilidad que como administración, como comunidad, tenemos frente a ese territorio. Cuando hablamos de equilibrio y seguridad territorial, hablamos de cosas, por ejemplo, de fenómenos como el vaciamiento del campo. ¿Por qué la ruralidad está migrando hacia las urbes y cómo nosotros podemos detener o mitigar ese proceso? Eso es un ejemplo, pero suceden muchas cosas así y eso se limita a seguridad territorial. No se confunda la seguridad territorial con la seguridad que representa el ejército, los policías, etcétera, etcétera, porque cuando hablamos de seguridad es protección de la vida, protección del bienestar de una comunidad, que no necesariamente estamos hablando de restricciones policivas o de lo que es en sí pues las Fuerzas Armadas. Seguridad territorial también es un buen manejo del tema de gestión de riesgo. Que nosotros seamos conocedores, conscientes y responsables con lo que implican esos estudios de amenazas y riesgos que ahorita vamos a ver y que realmente, tanto desde la norma como desde la vida diaria, tengamos una aplicación directa de eso para garantizar la seguridad territorial. Integrado y competitivo regionalmente habla de esto que mencionábamos ahorita de la provincia del San Juan, de esos proyectos macro, de esas visiones mucho más amplias, de esa colaboración entre territorios, porque es que la vida no se acaba en el bordito de Jardín. No es que uno cruce San Bartolo y ya está en un mundo nuevo. La vida es continua y el territorio no distingue entre límites políticos. Por eso es la necesidad de integrarnos con otros municipios para tener una visión mucho más acertada y unas acciones mucho más claras sobre nuestro territorio. Protector de los recursos naturales, ya lo hemos hablado. Primera medida, nuestras riquezas y todas las calidades que son bastante especiales en Jardín. Les voy a mostrar unos datos que seguramente no tenemos de pronto muy bien dibujados en nuestra mente, pero que son tremendamente importantes. Equitativo y sostenible, entonces, también nos refiere a este tema de los recursos naturales, educado, justo e incluyente, y aquí lo hemos discutido también, que puede prestarse a otras interpretaciones, y es que estamos hablando de ordenamiento territorial, no estamos hablando de políticas de educación, que sea acceso a la educación primaria o secundaria, no necesariamente. Pero cuando nosotros estamos hablando de ordenamiento territorial, también estamos hablando de equipamientos, o sea, ¿dónde están los colegios? ¿Dónde están las escuelas? ¿Cuál es la accesibilidad de esas escuelas y colegios? ¿Cuál es la seguridad que tienen entonces los niños o los adolescentes para el acceso a esa educación? Y además, cuando hablamos de educación territorial, era como les mencionaba ahorita, esto es de todos, esto no es de anaquel, esto es de que nosotros integremos dentro de nuestra cultura que el ordenamiento territorial es de todos, y en esa medida, en la medida que tengamos una educación sobre el territorio, garantizamos que haya un desarrollo equitativo, sostenible, protector de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Justo e incluyente mencionaba entonces ese tema de accesibilidad, de prestación de los servicios básicos, hablamos de seguridad territorial. Y cuando hablamos de agroecoturismo, que hablamos de potencialización, ni siquiera pues de creación o de inserción o de que entonces nos lo vamos a inventar, es algo que existe hoy en Jardín y que no es sorpresa para nadie tampoco. Nosotros, primero y muy importante, no vivimos del turismo, nunca lo hemos vivido, nunca hemos dependido del turismo. Y
me atrevo a decir que difícilmente alguna vez Jardín dependerá única y exclusivamente de eso. Nosotros somos agrícolas, agricultores, lo hemos sido toda la vida. Hemos dependido y dependeremos de lo que a la tierra le saquemos o de lo que la tierra nos dé. Entonces, por eso primero la agricultura, porque es nuestra fuente de vida. Eso sí, una agricultura respetuosa. Y por eso vamos a hablar de ecología. Hablamos ahorita de la frontera agrícola y de ese movimiento de expansión o que de pronto hay que quitarle un poquito a la frontera porque, cuidado, la frontera agrícola, claro, todos tenemos, o nuestros campesinos tienen muchas necesidades sobre la producción agrícola, pero también tienen una responsabilidad grande en ese sentido, y es que no puede haber una expansión así simplemente espontánea y hasta donde yo quiera, entonces voy tumbando bosque para sembrar frijol. Hay que ser delicados con eso. Y el turismo, por supuesto, no podemos ser egoístas tampoco, vivimos en un paraíso y bienvenidos los turistas, pero bienvenidos los turistas con muchas responsabilidades, porque eso no solamente se trata de nosotros, sino también de los que vienen. Cuando hablo de que nosotros no vivimos del turismo, es hablándolo desde, primero, los resultados obviamente de ese diagnóstico que obviamente contemplan el tema económico, que incluso se contrató una profesional muy especial que es una economista agrícola, que es una profesión que incluso ya ha desaparecido de los currículums de las universidades, pero que tiene una estructura dentro de su educación que le permite precisamente sobre ese tema tan exacto hacer una valoración de qué es la economía en cuanto a al desarrollo agrícola dentro de los territorios. Esas son como las consideraciones que yo tengo para decir lo que digo, y que además cuando hablamos de que probablemente cuando el alcalde lo dice, son las economías más visibles, obviamente, las de servicios, las que nosotros tenemos aquí, más tangibles y más cercanas, pero la producción ecológica tiene, agrícola tiene otras, digamos, otros campos de acción en los que no es tan perceptible el efecto sobre la economía, pero que hace realmente que sean la base de lo que es nuestra economía local. Devuélvete. Estas políticas son las que vamos a tratar, o son las que se van a ver involucradas dentro de todo el desarrollo de esta filosofía. Están obviamente incluidas dentro de lo que es el texto del esquema de ordenamiento territorial, están desarrolladas dentro del plan de ejecución, están obviamente insertadas directamente dentro de cada uno de los componentes, y aunque no necesariamente las vamos a mencionar cada una dentro del desarrollo de la exposición, sí están todas, digamos, ahí como en el background de lo que es el esquema de ordenamiento. Esto entonces es lo que proponemos. No se ve muy diferente, pero tiene sus consideraciones distintas. Volvemos a lo mismo. Primero, y antes de cualquier cosa, lo que son las áreas protegidas, la media luna de la riqueza ecológica, eso que es lo que debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración, que es la preservación y la restitución, porque en muchos casos hay que hacerlo, de esa riqueza ecológica. Hablamos entonces de esa espina dorsal, de esa conectividad no solamente con la provincia, sino con otros desarrollos en la parte sur del departamento y lo que son entonces los otros departamentos del eje cafetero. Hablamos de un territorio integral, rural, desarrollado en el marco de la Cuchilla Jardín Támesis, que es el distrito de manejo integrado, que es administrado por Corantioquia, que esto ya tiene unas condiciones, digamos, funcionales mucho más amplias que incluso cualquiera de los predios que estén incluidos dentro de esta cuchilla de manejo integrado. Tienen en el folio de matrícula de lo que uno va y pide como el certificado de libertad y tradición, ahí dice limitación al dominio, área protegida por Corantioquia. Todos los predios que están ahí ya tienen esa denominación. La Cuchilla Jardín Támesis, que es el distrito de manejo integrado. Pero entonces, además, a lo que le estamos apuntando es a que en la otra ruralidad, que no es la de protección, vamos a trabajar un tema que se llama distrito agroecoturístico. Más o menos lo mencionaba ahorita y lo vamos a ir desarrollando en lo que son las definiciones normativas, pero que esa es como la concepción que queremos tener. Es un distrito porque hay que manejarlo de forma integrada
y que haya una correlación entre todas las partes del mismo, aunque como mencionábamos es supremamente diverso, pero que tiene que haber una conjunción entre todo ese distrito. Hablamos de territorio seguro y sostenible, les mencionaba entonces el tema de gestión de riesgo y también del manejo de la ecología. Este que es el corazoncito, por decirlo de alguna manera, que es nuestro centro urbano, tiene además unas características bastante importantes desde la visión de patrimonio, nuestro valor arquitectónico y paisajístico, que obviamente también es un determinante importante ahí, y que entonces eso, como mostrábamos, tiene un efecto sobre otras zonas entonces que van a verse como con el reflejo de ese desarrollo del centro urbano. Dentro del centro urbano, necesariamente, tiene que haber un sistema de espacio público, que lo voy a explicar más a detalle, pero un sistema de espacio público que garantice entonces la inclusión y la participación de toda la comunidad dentro de esas actividades sociales que se dan espontáneamente, solamente en la calle, en el parque, que hay que diversificarlas y matizarlas un poco porque no puede estar tan concentrado y tan cargado en un solo sitio. Dentro del centro urbano obviamente tienen que estar todos los servicios urbanos, porque si bien la ruralidad hay que dotarla, tampoco hay que urbanizarla. O sea, la ruralidad necesita de unos servicios específicos en el sitio, pero hay otros que necesariamente tienen que depender del centro urbano, y es con el fin de proteger esas calidades rurales que no se pueden perder. No es que le queramos negar los servicios a quienes habitan la ruralidad, es que la ruralidad per se tiene una condición especial que debe ser protegida y mantenida y que no la podemos desfigurar con otros servicios. Reconocemos que hay unos núcleos de desarrollo rural, que eso es innegable, que tenemos que hacer un tipo de jerarquización dentro de esos asentamientos y cuáles son entonces las definiciones que nosotros tenemos que tomar acerca de cada uno de ellos, porque no es igual. Por ejemplo, hay una aglomeración de casitas en Santa Gertrudis, pero que las casitas de Santa Gertrudis no las podemos tratar igual que la aglomeración de casitas que tenemos en Serranías, por poner un ejemplo. Y con todo esto, el fin último es garantizar que la ciudadanía tenga una participación activa, responsable, efectiva en el ordenamiento del territorio. Determinantes ambientales son, digamos, el molde. A pesar de que muchos humanos piensan lo contrario, nosotros no podemos moldear la naturaleza. La naturaleza es mucho más grande y digamos que tiene una soberanía sobre sí misma. Nosotros no podemos pretender gobernarla a nuestro antojo o a nuestras necesidades. Entonces, esos son los determinantes ambientales. Esas condiciones naturales que entonces van a decirnos hasta dónde podemos llegar, cómo podemos irnos y cuáles van a ser nuestras posibilidades dentro de ese desarrollo territorial. Dentro de ese sistema estructurante natural vamos a ver varias cosas. Por ejemplo, estos son entonces las áreas protegidas. Ya les hablé del Distrito de Manejo Integrado, que es la Cuchilla Jardín Támesis, pero también tenemos otro tipo de reservas y de áreas protegidas. Estas que son rosaditas son reservas privadas, son particulares que han comprado grandes extensiones de predios con el fin de conservarlos y de preservarlos. También hay predios que son propiedad del municipio, que son las cuencas abastecedoras, son predios en donde se garantiza pues como la calidad y la cantidad del recurso hídrico. Bueno, que son en conjunción todas, las públicas, las privadas, las de Corantioquia, son esas áreas que no podemos tocar, que tenemos que hacer lo posible porque se conserven como están o mejor. Aparte de eso, tenemos un sistema de microcuencas impresionante. Nosotros tenemos, solamente en el área de microcuencas, tenemos 19.936 hectáreas dentro de nuestro municipio como microcuencas de jardín. 19.936 hectáreas. Están regadas por todo el territorio, sin excepción. Y estas son esas mismas microcuencas, pero haciéndole la franjita
de las áreas de protección obligatorias, que son los retiros, los 30 metros que nos obliga la ley. Si nosotros a cada microcuenca de esas que les acabo de mostrar le hacemos esa franja de retiros, tenemos que hay un 52.4% del territorio de jardín que está dentro de esa condición de áreas de protección a microcuencas. O sea, más de la mitad del territorio de jardín son zonas de protección a microcuencas. Ya no estamos hablando del distrito de manejo integrado, ni de las reservas, ni de los bosques. Estamos hablando solo de quebradas y de sus retiros. 52.4%. Esos son 10.544 hectáreas. ¿Se ha hecho algún estudio de la Sí, señor. Bueno, otra de esas condicionantes, condicionantes ambientales determinantes es el tema, como les he mencionado varias veces, de amenaza y riesgo. Para las condiciones de jardín, entonces se hizo el estudio básico de amenaza y riesgo enfocado en 3 tipos de amenaza. Amenaza por deslizamiento o movimiento en masa, que son derrumbes, básicamente. Avenidas torrenciales, que son las crecientes o avalanchas, comúnmente las conocemos, que es cuando una quebrada se crece y arrastra con una cantidad de materiales. Y la amenaza por inundación, que es cuando la quebrada no necesariamente arrastra material, sino que aumenta su nivel y cubre áreas que normalmente no pertenecen a su curso. Entonces, esos son los 3 tipos de amenaza. ¿Por qué solo 3? Porque, bueno, pues en jardín no tenemos riesgo de maremoto, porque los riesgos de terremotos son mucho más generalizados y no hay necesidad de estudiarlos a detalle porque no tenemos pues como una falla particular, sino que ya tenemos pues como otras determinaciones macro que nos apoyan y así sucesivamente. Entonces, estos son los 3 tipos de amenaza que digamos son los más importantes para jardín y son sobre los que más consideraciones vamos a tener. En este mapa semaforizado lo que estamos mostrando es el nivel de amenaza por movimiento en masa, o sea, por deslizamiento, o sea, por derrumbes. Las zonas rojitas es donde más probabilidad hay de que ocurran deslizamientos. O sea, esos predios que tienen unas pendientes tremendas, que están descubiertas o que están cubiertas con cultivos de plátano, por ejemplo, que los hacen en cambio más propicios a los deslizamientos. Y vemos que tienen unas ubicaciones, digamos, como muy concentradas. Toda esta cuenca del San Juan, que es Macanas, Alto del Indio, Santa Gertrudis, toda esta vertiente del San Juan, los que la conocemos sabemos que son unas inclinaciones tremendas. Obviamente, eso hace que sea más propenso a deslizamientos. Hay otras zonas muy puntuales, por ejemplo, hay punticos rojos por aquí, pero hay unas zonas, digamos, unas manchas mucho más grandes, unos cañones más pronunciados o más desprotegidos o que por sus condiciones del suelo geomorfológicas, digamos, tienen una condición como de vulnerabilidad frente a ese evento. Entonces, así se mapifica. ¿Cómo llegamos a este mapa? Pues un equipo de profesionales se recorrió el territorio con toda la información que ya había adelantado Corantioquia, el IPGAC, todas las entidades pues, que han tenido como injerencia sobre este tema de gestión del riesgo, y se hace esa semaforización, se hace sistematizada. Por eso tiene punticos tan pequeños. No es que ellos se hayan ido a medir allá con el metro cuál es el pedacito que se va a deslizar, sino que de acuerdo a las pendientes, a las quebradas, a las clasificaciones geomorfológicas del suelo, todo eso se computariza y entonces nos da como resultado este mapa. No es que este mapa sea palabra de Dios. Obviamente habrán situaciones o que superan o que están por debajo a lo que dice esto. O sea, que puede ser que no es tan grave, pero es la amenaza que a nosotros nos da por las condiciones, por las variables que hemos analizado. O sea, que es importante tenerlo en cuenta. Continúa. Por avenida torrencial, ya les mencionaba entonces, obviamente hay no todas las quebradas tienen condiciones de avenida torrencial. O sea, no todas las quebradas son ese tipo de quebradas que vienen en avalancha. Tienen que cumplir muchas condiciones y dentro de esas condiciones que las maneja muy bien la geóloga que nos acompañó dentro del proceso, entonces se clasificaron cuáles eran esas que tenían esa mayor probabilidad o esa amenaza más alta
de avenida torrencial. Y las amenazas por inundación igual. No todas las quebradas se inundan o no todas las quebradas generan inundación. ¿Por qué? Porque hay unas que tienen un cañón así tan delgadito que nunca van a llegar pues como a otra área distinta a la de su cauce natural, por decir alguna cosa. Entonces, por eso no todo el mapa es igual, ¿cierto? Cada quebrada, cada vertiente, cada cañón, cada ladera tiene una condición distinta y por eso se va mapificando así. Estos mapas se traducen tal cual a la norma. En eso no tenemos discusión. ¿Por qué? Porque el tema de amenazas es un tema tan delicado que no podemos jugar. Aquí ya sí no entra que nuestra filosofía o que nuestro pensamiento, que nuestra perspectiva económica, no. Amenaza es amenaza. Y si está clasificado como amenaza dentro de los estudios técnicos que se hicieron, así tal cual pasa a la norma. Obviamente, como les decía, recibimos sugerencias, observaciones técnicas. En este tema de amenaza no hay otro criterio que el técnico, porque como les decía, no podemos jugar con eso. Nadie va a querer cargar con la responsabilidad de una tragedia, mucho menos la administración. Entonces, cuando hablamos de amenaza, es amenaza y punto, y ahí sí podemos pararnos en las pestañas, pero si ese es el tema de que mi predio o que mi futuro desarrollo está sobre una zona de amenaza, no hay discusión. Entonces les mostraba cómo se va mapificando, ya esto es como en conjunción, o sea, se van haciendo como todas las sumatorias y van dando los criterios de amenaza. Y el riesgo, que es diferente a la amenaza, es cuando multiplicamos lo que es la amenaza como tal con el grado de exposición que nosotros tenemos a él, ¿cierto? Entonces ahí ya entonces nos va a dar una condición de riesgo que es más una alerta para la administración y para la misma comunidad, decir, ojo, usted está demasiado expuesto, esta comunidad, estas personas que están aquí, estos cultivos, estas laderas están demasiado expuestas, cuidado. Esto no se traduce tan literal a la norma porque ahí sí hay, digamos, otras condiciones de asentamientos y de ordenamiento que sí podemos transar. Entonces, es diferente el riesgo a la amenaza y en este caso es simplemente un tema de advertencia, pues, y como de poner en conocimiento de nosotros. Todo esto que hablamos fue el componente general. O sea, la filosofía, la columna vertebral, lo que no podemos negociar, lo que los 3 alcaldes tienen que cumplir, lo que nadie puede modificar. Ese es el componente general, lo que acabamos de ver. Vamos a hablar del componente rural, que es lo que tiene un periodo de 2 periodos constitucionales de gobierno, o sea que tiene un plazo de ejecución de 8 años. ¿Qué pasa después de esos 8 años? Se puede cambiar o puede seguir igual. Como les decía, la ruralidad tiene muchísimos matices y es un error considerar la ruralidad como una sola. Y no es un error de nosotros. Es muy común ver cuando se hablan programas desde la presidencia o de instituciones internacionales, o en fin, que siempre se muestra la ruralidad como el campesino boyacense de Ruana que está cultivando papas, pero no, la ruralidad tiene tantos matices, tan infinitos y sobre todo dentro de un país como el nuestro que es tan diverso territorialmente, culturalmente, económicamente, tenemos una gama infinita de lo que es la ruralidad y aún dentro de un territorio tan pequeño como Jardín, también hay muchas gamas de esa ruralidad. La ley entonces, digamos que en conocimiento de esa heterogeneidad de lo que es lo rural, define varias categorías que a mi criterio se quedan cortas, pero que digamos que son manejables dentro de lo que es el ordenamiento territorial. Entonces, el suelo rural tiene, digamos, 3 categorías básicas, que es el área de protección, que ya hablamos, es lo que no se toca, es lo sagrado, es lo que tiene que quedarse tal como está. Lo que es rural, lo que conocemos como lo rural, que es la zona productiva, donde están pues como todas estas actividades agrícolas, forestales, mineras, ganaderas, etcétera, etcétera. Y lo que es desarrollo restringido, que aún siendo rural, tiene otras características que no necesariamente son de esa ruralidad productiva, que es el suelo suburbano, o sea que no es ni tan urbano ni tan rural. Las áreas
de vivienda campestre o de parcelación, los centros poblados rurales, que es como les mencionaba, esas aglomeraciones especiales dentro del territorio, que tienen unas normas, o sea, no es que yo diga, ve, allí en aquel morro hay muchas casas, hagamos un centro rural, no. Los centros rurales están definidos, delimitados y supremamente especificados en el decreto 3600 de 2007, que nos dice realmente qué es un centro rural, y por eso es tan difícil manejarlo. Y dentro de esas áreas de desarrollo restringido también están las áreas para equipamientos. Como yo les decía ahorita, hay que dotar la ruralidad y hay que darle a la ruralidad unas condiciones óptimas para la vida, para el desarrollo, sin urbanizarla. No se puede urbanizar la ruralidad, pero sí hay que dotarla de los servicios necesarios. Centros poblados rurales en jardín. 1. El resguardo indígena de cristianía. Como les decía, dentro de ese decreto 3600 hay unas condiciones en las que hay como una lista de chequeo para definir si es o no es un centro rural, y dentro de nuestro territorio esos criterios solo lo cumple el resguardo indígena de cristianía, que además es un área de ordenamiento especial, o sea que aquí lo vamos a ver, pero que ellos tienen su propio plan de ordenamiento territorial, ellos tienen sus propias normas de administración sobre el suelo. Entonces, por ejemplo, planeación jamás va a dar una licencia de construcción en cristianía, porque ellos no tienen ese esquema, digamos, del ordenamiento. Bueno, con este tema de política yo creo pues que ya lo hemos mencionado varias veces, y va a pasar un poquito de largo. Básicamente es el tema ecológico, el tema de productividad, las conexiones, que son supremamente importantes, la seguridad dentro del territorio, la creación de espacios públicos rurales, que eso es un tema importante, que no solamente los espacios públicos son urbanos, sino que también tienen que ser rurales. Cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, el aumento del turismo de avistamiento de aves. Eso requiere que hayan algunos puntos para atender esas necesidades. Que hay unos sitios de interés turístico que están dentro de la ruralidad, que necesitamos algunos espacios para surtir esas necesidades sin que se transgreda pues, y que simplemente entonces vamos a hacer esto un parque y que toda la ruralidad va a ser dedicada al turismo. Ya esa idea quedó descartada. Hablamos de servicios públicos. Obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de garantizar el acceso a servicios públicos básicos, y hablamos de infraestructura pues como de una manera muy superficial, pero ese es un gran componente. La infraestructura física es, digamos, el puente para el acceso a todas esas otras condiciones óptimas de vida dentro de la ruralidad. Dentro de esas categorías que vemos ahorita del suelo rural, esas 3 categorías, protección, desarrollo restringido y rural, tenemos entonces lo que ya para el municipio de Jardín serían algo así como las zonas homogéneas. En este caso, digamos que están un poquito más complejizadas porque efectivamente descubrimos que la ruralidad en Jardín es bastante heterogénea, y eso desde la norma tiene que responder, sin convertirlo en algo inmanejable. No es que vayamos a hacer una norma para cada predio, pero ya está mucho más diversificada y con muchas más herramientas dentro del ordenamiento para que no hayan esas incompatibilidades que eran tan difíciles de manejar. Por ejemplo, que pues es que yo estoy dentro de la categoría de protección, pero yo ya no tengo nada de protección, yo ya estoy muy lejos de esa frontera. Bueno, entonces hay que matizar un poco entre esos pasos entre protección y producción, por decirlo de alguna manera. Las áreas protegidas, entonces, ya hablamos de eso, son las del Distrito de Manejo Integrado, son las rondas hídricas, son las reservas de la sociedad civil, son además otras zonas que se han delimitado pues de protección, no solamente por sus características, digamos, de riqueza ecológica, sino también de riesgo, que también hay que protegerlas. Áreas de protección para la producción, que eso puede sonar como un poquito contradictorio, pero que realmente es otra apuesta de la que estamos haciendo, porque la producción también hay que protegerla. ¿Y hay que protegerla de qué? De la presión del mercado inmobiliario, de otro tipo de actividades que puedan ser un poco más invasivas o destructivas, como por ejemplo la minería a gran escala, etcétera, etcétera. Entonces definimos estas zonas de protección para la producción. Hay unos puntos específicos que son necesarios
para garantizar la prestación de servicios públicos y ellos tienen una categoría especial. Mencionamos ahorita los predios que son reserva para los acueductos, donde está, por ejemplo, nuestra planta de tratamiento de aguas residuales que está dentro del suelo rural, donde están las antenas, que también pues ahí ya queda demarcado y restringido ese uso también. Hablamos entonces de las áreas de amenaza y riesgo, que también entonces tienen su propia categoría. Y dentro de las categorías de desarrollo restringido, ¿cuáles van a ser los suelos suburbanos que se plantean como corredores? ¿Cierto? O sea, no solamente como manchas, sino también como lo que en el esquema de ordenamiento actual, o sea, el viejito, tenemos como corredores viales. Que los corredores viales se delimitaron, pero digamos que faltó un poquito de reglamentación o de herramientas para la implementación, porque se hizo de una manera muy general. Ahorita vamos a especificar mucho más y van a quedar dentro de la categoría de suburbanos. ¿Cuáles son? Unas partes de la vía Jardín Andes, Cristianía como tal, que siempre ha sido y será suburbano pues por su condición especial, y una parte de la vía Jardín Quebrada Bonita. Como centro poblado, les mencionaba, solo Cristianía. Parcelaciones para vivienda campestre, entonces, tenemos una parte en la vereda de la Herrera, una parte en la vereda de Serranías, una parte en la vereda de la Verdún, en la Herrerita, en la Salada y en la Linda. ¿Por qué hablo de partes? Lo mencionaba al inicio, Quebrada Bonita es muy grande y es demasiado diversa, no podemos hablar de veredas completas, sino de unos sectores especiales que tienen las condiciones óptimas para que se pueda dar ahí una parcelación. Y áreas para los equipamientos, que como les decía, no es que vayamos a poner escuelas en cualquier parte, o no es que entonces vamos a poner una industria en cualquier otro lugar, no. Hay unos sitios específicos en donde nosotros proponemos que es propicio hacer ese tipo de instalaciones. ¿En dónde? En las veredas que digamos tienen unas necesidades mucho más marcadas, La Casiana, La Arboleda, Quebrada Bonita, Santa Gertrudis y Verdún. No es que en el resto no se puedan hacer equipamientos o que no podamos hacer nada más. No, es que en esas es en donde están priorizados unos centros de servicios o equipamientos rurales que permitan unas condiciones de vida más apropiadas. Este es entonces el mapa. Para los que de pronto tenemos más familiaridad con el tema técnico y conocemos el mapa anterior del esquema de ordenamiento, hay un salto vertiginoso como de 500 años. En el mapa anterior, que ahorita al final se los muestro solamente por curiosidad, estas manchas son manchas de un solo color, son manchas mucho más grandes y digamos muy densas, o sea, muy bien delimitadas. Aquí estas manchitas tienen bracitos y tienen cositas, se le metió el tema de amenaza, entonces aún dentro de protección hay amenaza. Por eso va a ser, digamos, más complejo, pero mucho más efectivo el ordenamiento, porque tiene un nivel de detalle al que solo pudimos llegar con las herramientas del 2018, ¿cierto? Este mapa ya no lo podemos manejar impreso en la oficina y señalando con el dedito dónde está el predio. Este mapa se maneja en un sistema de información geográfica que queda dentro de la oficina de planeación, que también lo tendrá Corantioquia y que será una herramienta de consulta mucho más efectiva. O sea, yo voy a planeación con mi número de predio, consulto exactamente cuál es la normativa que me aplica para mí, que puede tener muchas cosas, porque es que, sí, es que mi predio queda en Quebrada Bonita, pero, y si es dentro del suelo de amenaza, ¿yo cómo sé? Solamente con el sistema de información geográfica. Estos ya son pues como un poquito de datos acerca de cómo queda entonces esas categorías del suelo rural, hablando de áreas y de porcentajes. ¿Y qué hablamos entonces? Que la totalidad del suelo rural son 19.978 hectáreas, que de esas 19.978, el 96% está dentro de la categoría de protección, dentro de las diferentes categorías de protección. ¿Cuáles? Conservación, área de producción agrícola, porque hablamos que ya también la producción está dentro de protección, áreas de sistemas de servicios públicos y áreas de amenaza y riesgo, entonces eso es el 96%. Desarrollo restringido, o sea lo que es suburbano, parcelación y vivienda y centros poblados, es solamente el 3.41% del territorio.
O sea, ahorita cuando lo describíamos, yo mencioné un montón, muchas muy nuevas que no existían, pero aún así solamente es el 3.41% del territorio rural. Ya esto pues es un tema muy específico de cuáles son los usos dentro de esas categorías. Son muy relacionados al título mismo de la zona en la que se clasifican, entonces digamos que es un poco obvio. Las densidades, y aquí sí me voy a detener un poquito, con este tema de densidades, yo sé que todos hemos tenido inconvenientes, porque decirle a una persona en el suelo rural, que solamente puede sacar lotes de 5 hectáreas, eso parece un exabrupto, pero no lo define el EOT, no lo define el municipio, lo define Corantioquia. Esto básicamente, estas densidades son la transcripción de la resolución 9328 del 2007, que es la resolución por medio de la cual Corantioquia reglamentó lo que dijo la ley agraria, que es la ley 160 del 94, en donde se definió cómo se iba a utilizar el suelo rural en Colombia. Les mencioné ahorita que era muy común ver que la ruralidad se trataba como una sola cosa. Básicamente, eso es la ley 160. A la ruralidad en Colombia se le trató como una sola cosa y se definió una figura que se llaman unidades agrícolas familiares, que pueden ser agrícolas, mixtas, ganaderas o de protección, pero que de ahí no pasó. Eso entonces desde el 94, o sea, es tan viejo como yo, desde el 94 se transcribió al 2007, o sea, ahí hubo un trayecto largo. Y en 2007 Corantioquia lo reglamentó así. Con unas fórmulas matemáticas ellos definieron para todos los municipios de su jurisdicción cuáles iban a ser esas densidades. O sea, Corantioquia es el que nos dice a nosotros cómo se subdivide el suelo rural, cómo se subdivide el suelo de parcelación, cómo se subdivide el suelo suburbano. Ellos son los que nos lo dicen. Nosotros en eso no tenemos nada que decir, lastimosamente. Ayer estuvimos en una reunión en Corantioquia y ellos nos contaban que está en curso una reforma a esa resolución porque, obvio, todos los municipios y ellos ya se dieron cuenta que eso es inoperante, o sea, que eso no corresponde con nuestra realidad y que es mucho más complejo. Por ejemplo, estas mismas densidades son las mismas para Jardín y para Concordia. ¿Cómo va a ser lo mismo una parcelación en Jardín que en Concordia? ¿Cierto? ¿O cómo va a ser lo mismo la densidad o los tamaños de las parcelas agrícolas en Jardín que en Santa Rosa de Osos? Básicamente eso es como se plantea la resolución 9328, que dictamina estas densidades con las que, lo decimos abiertamente, no estamos de acuerdo, pero que las tenemos que asumir e implementar y que estamos trabajando en lo posible para que esa resolución se modifique prontamente. Este es un mapa muy similar al anterior, pero entonces aquí ya no estamos hablando de categorías del suelo, sino de usos. Como les decía, los usos son muy concordantes con el título de cada categoría, entonces básicamente es como lo mismo, pues es muy similar en sí mismo. Y estas son las intervenciones permitidas, que obviamente también van de la mano con los usos. Devuélvete un par de diapositivas, por favor. Aquí. Esta es la categoría. Por ejemplo, bueno, hay una categoría que no he mencionado que es muy bonita, que es la de cerros tutelares. Esa categoría de cerros tutelares tiene una única razón y es la protección del paisaje. Como hablamos ahorita, dentro de los principios básicos del ordenamiento territorial también está la función social y ecológica. Y esa función social tiene una función cultural. Y dentro de la función cultural está la preservación del paisaje. ¿Por qué? Porque el paisaje también es nuestra cultura y yo creo que eso pues no hay necesidad de explicarlo mucho. Para todos nosotros es importantísimo ver las montañas de Jardín como están hoy. Con esta categoría de cerros tutelares lo que se busca es darle unos usos protectores y unas intervenciones estrictas para garantizar que ese paisaje se conserve o que se mejore, porque también hay cosas por mejorar. Podemos volver a las siguientes.
Esto es lo que ya les expliqué, las densidades rurales cómo se establecen, que no son, digamos, dentro de nuestra jurisdicción o dentro de nuestra autonomía definirlas, pero que sí estamos trabajando para que eso se ajuste mucho más a nuestra reglamentación. El componente urbano también tiene una vigencia de 2 periodos constitucionales, o sea, digamos que estamos dentro de esta misma línea, lo urbano y lo rural. Para los 2 siguientes alcaldes esto va a ser de obligatorio cumplimiento y después de eso el tercero sí lo podrá modificar, si quieren. Ojalá que no, porque está muy bien estructurado. ¿Cuáles son esas políticas? Ahorita hablamos de las políticas rurales. Las políticas urbanas, obviamente, se desprenden de esa visión general, de esas políticas generales que vimos al principio, que eran 11, pero que son básicamente estas. Dentro de lo urbano, y ahora sí vamos a hablar solo de lo urbano. Dentro de lo urbano, prioridad, proteger el centro histórico. Es nuestra joyita y la tenemos que proteger. El año pasado se formuló el Plan Especial de Manejo y Protección de Patrimonio. Es un proceso que todavía está en curso, que es un poquito lento porque es con el Ministerio de Cultura, entonces hay que ajustar demasiadas tuercas para poder tenerlo aprobado y adoptado, pero que ya está, digamos, en ese camino. Entonces, ese Plan Especial de Manejo y Protección es el que se va a encargar de que esa joyita siga así de bonita y así de brillante, o mucho mejor de la que lo tenemos hoy. Consolidar y fortalecer el carácter de jardín como territorio sostenible. He sido reiterativa en este tema, pero no sobra decirlo una vez más. El tema de sostenibilidad no está solamente en los bosques lejanos por allá de la ruralidad, sino que tiene una incidencia directa y mucho más fuerte desde lo que hagamos aquí en lo urbano. El tema de manejo de residuos, generación de residuos, consumo de recursos naturales, etcétera, etcétera. Eso también es una responsabilidad de lo urbano. Obviamente hay que desarrollarnos, hay que crecer, todos tenemos esa perspectiva, pero tenemos que respetar y cuidar nuestro patrimonio. Las centralidades urbanas es uno de los temas importantes, pues que tampoco es ningún secreto. Yo les dije ahorita que la mamá del ordenamiento territorial era la ley 388 del 97, pero es que resulta que aquí en Jardín, desde mucho antes del 97, ya estábamos ordenando nuestro territorio y teníamos unos documentos muy bonitos que eran los que decían cómo nos íbamos organizando, y gracias a esos documentos que están desde hace tanto, es que hoy todavía tenemos un municipio tan bien organizado como el que tenemos. Entonces, esos documentos, desde ese entonces, que estamos hablando más o menos desde el año 88-89, ya habían planteado este tema de centralidades urbanas. Y nosotros no lo percibimos mucho, pero sí funcionan. Ahorita lo vamos a mirar. Integrar el entorno natural, ya hablamos de lo inmediato, pues que serían nuestros cerros tutelares, pero más allá también tiene bastante influencia sobre el área urbana. El espacio público, hay que crearlo como sistema, no solamente como puntos, sino como sistema de espacio público. Hay equipamientos que nos faltan en Jardín, o sea que todavía hay edificios públicos que necesitamos. Hablamos entonces ahorita del territorio seguro o del suelo seguro, que es el tema de gestión de riesgo. El tema de movilidad también es transversal a este plan. Ya se hizo un plan de movilidad para el municipio aparte de este, pero ese plan, digamos, que se concentró un poco más en definir sentidos y que está pues como pendiente de implementarse, pero que ya está también terminado. Nosotros hicimos aquí de pronto una mirada un poco más globalizada y unas apuestas más atrevidas en algún sentido. Nuestras manzanas se crearon con un centro muy bonito que eran los solares. Esos se llaman centros de manzana. Lastimosamente se ha perdido mucho por las nuevas intervenciones y por otras perspectivas de la arquitectura que han llegado también y que de pronto han desdibujado un poco, pero aquí le vamos a apostar a buscar un equilibrio y de pronto a mejorar un poco esas condiciones. Hay conflictos de usos y ocupación del suelo muy graves en Jardín, de pronto no son muy tangibles para todos, pero
hay, digamos, localizaciones de ciertos usos que generan unos problemas sociales y territoriales que también son una de nuestras tareas de resolverlo. Les mencioné muy al principio que cuando hablamos del principio de distribución equitativa de cargas y beneficios, eso se tenía que traducir dentro del esquema de ordenamiento a la creación de instrumentos de gestión. Esos instrumentos de gestión son lo que le va a dar capacidad a la administración de percibir lo que le corresponde por un desarrollo tan acelerado como el que ha ocurrido en Jardín y que la administración se ha quedado velando, porque nosotros como administración recibimos todas las responsabilidades, pero no hay ninguna ganancia. O sea, ¿qué está ganando el municipio, el territorio, con todo lo que se está desarrollando, si realmente todo queda en bolsillo de particulares? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de este plan, y es que vamos a implementar los instrumentos de gestión. Y además, otros temas como las plusvalías por desarrollo urbanístico, que también van en ese mismo sentido. ¿Qué nos permite eso, por ejemplo? Que a ese señor que no le dejamos hacer la casa porque ahí va a ir un parque, pues entonces a ese señor, con esas compensaciones que ha recibido el municipio, le puede pagar la afectación por obra pública, que así se llama, afectación por obra pública. Bueno, entonces, ¿cómo se compone nuestro territorio en lo urbano? Vamos a empezar de afuera hacia adentro. Hablamos entonces de lo que es el paisaje, de los cerros tutelares, hablamos entonces de los cerros de Serranías, el Alto de las Flores, Cristo Rey y la Cruz, el Cuchillón, que son los que componen como ese marco periférico de lo que es el paisaje lejano de Jardín. Tenemos unos corredores biológicos, unos sistemas estructurantes naturales, que ya lo mencionábamos, son determinantes para el desarrollo, o sea, de ahí no nos podemos salir. Ahí entonces, por ejemplo, localizamos lo que son las dos vertientes hacia la quebrada La Salada y Volcanes. Bueno, aquí también los voy a ubicar un poquito, por aquí la quebrada La Salada, el Cuchillón, Alto de las Flores, Serranías, quebrada Volcanes, este es el parque, está la iglesia y aquí estamos nosotros. Hay otros nodos de movilidad que son importantes. Serranías, obviamente, ya tenemos un puente ahí que nos va a determinar muchas situaciones de conexión con el área urbana, entre Serranías y el área urbana. Puente Pisano, La Reina, que en La Reina, en este sector de La Linda, no en el punto exacto del puente que existe hoy de La Reina, sino aledaño, también está en gestión el proyecto para la construcción de un puente, que es la apuesta para conectar la vereda La Linda con el área urbana. En La Salada también tenemos un nodo bastante importante, y en La Petare. Bueno, determinante, amenazas y riesgos, otra vez, pero ahora del área urbana. Evidentemente vamos a hablar de lo que son estas laderas que limitan el casco urbano. Jardín es una mesetica con dos bordes muy marcados, esos bordes entonces están clasificados como de amenaza media y alta. Y además, ya pues como parte de información, hay que tener muy presente que Jardín, o la meseta del casco urbano de Jardín, es una conformación de unos depósitos glaciares, me corrige una técnica que tengo por allá al frente, si me equivoco en el término, pero el caso es que son unos arrastres de material orgánico de hace millones de años, cuando todo eso estaba cubierto de glaciares, que se fueron arrastrando, se depositaron aquí paró como digamos su arrastre, y entonces en ese depósito se conforman estas mesetas tan delimitadas y con unas vertientes tan pronunciadas. Eso genera una condición de riesgo, de amenaza en los bordes, que es innegable. Bueno, teniendo esto entonces, ¿qué va a pasar con el perímetro urbano? Yo creo que aquí resolvemos muchas dudas. Bueno, otra aclaración que quiero hacer con todo el respeto, y es que en este espacio no vamos a llevar las inquietudes que ustedes me van a remitir, no las vamos a llevar a consultas particulares. O sea, no llevemos esto a preguntar por un predio. ¿Por qué? Porque nos desbordamos.
con todo el gusto podemos citarnos en la oficina, hacer un conversatorio con 1 o 2 propietarios y la inquietud es ¿qué va a pasar con mi predio? ¿Esto quedó? ¿Esto no quedó? Si son preguntas tan puntuales, las hacemos en la oficina. Si son preguntas que tal vez puedan ser de interés general, lo podemos discutir acá. Este es entonces el suelo urbano propuesto. Les mencionaba ahorita que todo lo que nosotros estamos haciendo aquí es el resultado de un trabajo técnico, que es la formulación de una propuesta y que está pendiente de aprobación y adopción, no solamente de Corantioquia, que es con quien concertamos el tema estrictamente ambiental, sino también con el Consejo Municipal, que ellos son finalmente los que aprueban y adoptan esta propuesta. Lo que vemos aquí delimitado con esta línea amarilla clarita es el perímetro sanitario. El perímetro urbano está definido técnicamente por el perímetro sanitario, que es hasta donde llegan las redes de acueducto y alcantarillado. Ese es el perímetro sanitario, que en este caso se traduce tal cual al perímetro urbano. En el esquema de ordenamiento anterior, o el vigente, el de hoy, que es viejito, pero que ya casi es anterior, teníamos unas diferencias, y es que habían partes dentro del perímetro sanitario, pero por fuera del perímetro urbano. O sea, el perímetro sanitario era más grande que el perímetro urbano. En este caso lo estamos ajustando precisamente para evitar esas incompatibilidades. Pero es que mi casa ya tiene servicios, ya tiene todo, tiene vías, ¿por qué no puedo construir? Porque está por fuera del perímetro urbano. Eso es, digamos, una cuestión que también se sale como del sentido común, pero que estaba en la norma y que así tenía que ser. En este caso estamos solucionando ese problema. Todo lo que está entonces dentro de este perímetro sanitario queda dentro del perímetro urbano. ¿Y cuáles son entonces esas nuevas incorporaciones? El lote frente al hospital, que ese es un lote muy importante en donde nosotros estamos gestionando un proyecto de vivienda de interés social. Estos predios aquí, este es el cementerio. Bueno, entonces se incorpora ese polígono, se incorpora también entonces lo que conocemos como el parqueadero municipal. Aquí hay una línea pues que va atravesando, esta es la planta de tratamiento, la primera, ¿cierto? La más viejita. Entonces por el borde de ese lote iría el perímetro urbano. Lo que está anaranjado es lo que se incorpora, o sea, lo que no estaba y ya va a estar. Aquí es la Garrucha, esta es la línea pues que conecta con Serranías. Esta manzana aquí de la Garrucha estaba por fuera del perímetro urbano, va a quedar por dentro del perímetro urbano. Siguiendo esta línea, entonces acá se incorporan estas dos manzanas ya estaban, y se incorpora esta pequeñita que estaba por fuera y que ya se había desarrollado pues en años pasados, que es la que da aquí la salida vehicular al Camino de la Herrera. Este es el Camino de la Herrera y esta es la vía que llega hasta el camino. Entonces esta manzana que ya está construida, que está plenamente desarrollada, obviamente pues atendiendo como a esos fenómenos de la realidad, se incorpora dentro del perímetro urbano, porque también se trata de eso. No vamos a pelear más con la realidad, o bueno, hay ciertas peleas que no vamos a seguir librando con la realidad, porque no tiene ningún sentido. Ya esas áreas tienen todas las condiciones óptimas para el desarrollo, y digamos que lo más sano es simplemente aceptar esos fenómenos dentro de la normativa para seguir evitando incompatibilidades, porque de nada nos sirve un esquema de ordenamiento muy bonito pero que no encaja con lo real. Entonces, atendiendo a eso se hacen estas incorporaciones. Aquí está la Casa de los Dulces, este es el estadio, esta es la carrera sexta. Siguiendo esta línea de la carrera sexta hasta el parque educativo y toda esa margen que queda entonces hacia el estadio, todo esto, este globo queda incorporado dentro del área urbana. ¿Qué sucede? En el esquema de ordenamiento anterior, esto era suelo de expansión. Y ahí siempre teníamos un problema tremendo con los propietarios, porque ellos nos decían, pero ¿por qué me vas a negar la licencia si ahí ya hay un montón de casas, si ya está la vía, si ya están los servicios públicos? Tiene toda la razón, pero la norma está desactualizada, la estamos actualizando. El parque educativo también se construyó sobre un suelo de expansión, obviamente hay que incorporarlo dentro del área urbana porque es un uso urbano. Y este otro globo es el plan parcial que el año pasado se aprobó, que es el plan parcial Las Flores de los Flores, que es, digámoslo de alguna manera, un nuevo barriecito,
que se aprobó en el suelo de expansión, que surtió pues todo el proceso, que incluso estuvo también mucho tiempo en Corantioquia y que finalmente Corantioquia lo aprobó y que ya se adoptó aquí dentro de la normativa urbana. Este es entonces lo que me preguntaba Juan Fernando ahorita sobre el suelo de expansión. Restando las áreas que ya incorporamos dentro del perímetro urbano, este va a ser nuestro suelo de expansión. O sea, aquí en la primavera no se aumenta el suelo de expansión, sino que antes se disminuye, porque incorporamos estas áreas que ya están desarrolladas y que van a quedar como suelo urbano. Eso se le quita al suelo de expansión, toda esta parte. Y se propone una parte en la vereda La Salada como suelo de expansión en compensación de eso que ya entonces se le quita a la primavera, una zona en donde hoy teníamos la clasificación de suelo suburbano, se propone entonces que sea suelo de expansión, porque tiene unas condiciones ya para el desarrollo, como hablaba ahorita, del perímetro sanitario óptimas. Aquí está localizada la planta de tratamiento de aguas residuales y eso nos facilita que sea un sector que se pueda desarrollar sin sacrificar entonces esas condiciones sanitarias y evitar que se desarrollen otros que sean mucho más difíciles de compensar en ese sentido. Esta es la estructura urbana que se propone. Ese es el modelo de ocupación urbana. Entonces, primera medida, compacto. ¿Qué necesita jardín? Que no nos sigamos regando. Hay que ser compactos. Y con esa idea de lo compacto, nos tenemos que densificar un poco más. Densificarnos por un lado y liberarnos por el otro. ¿Densificarnos cómo? Permitiendo un poco más de construcción sobre lo que ya está desarrollado y liberarnos cómo? Crear espacio público, que es nuestra necesidad más grande. Tenemos que tener en cuenta como primera medida, como ya lo he dicho muchas veces, el componente natural, las determinantes naturales que son, además de la topografía, las condiciones de amenaza. Un sistema de centralidades que aquí la propuesta es el parque principal, obviamente, la válvula principal de este corazón, un eje que es la calle del medio, que es el eje simbólico, que debe conectar con otros espacios públicos en la parte más baja de la meseta. Esos espacios públicos en este momento, aunque yo lo estoy presentando, todavía están en discusión. ¿Por qué? Porque digamos que ahí tenemos unos conflictos con los lotes, con la ocupación, etcétera, etcétera, que ese espacio público todavía no está bien localizado, pero hasta ahora esta es la propuesta, aunque se está modificando. Estoy hablando especialmente de este rojito, esto es lo que hoy es esquicentenario, entonces ahí necesitamos un espacio público, pero necesitamos localizarlo bien. Transversal a eso tenemos entonces otros ejes que son los que nos conectan con estos cerros tutelares. Donde está la bomba hoy estamos proponiendo un espacio público y un equipamiento más inclusivo y como con un desarrollo un poco más visionario, porque si bien lo que tenemos hoy funciona muy bien como parqueadero y como estación de servicios, pensamos que hay otras apuestas que se pueden hacer que favorecen mucho más a ese desarrollo urbano sostenible, como ¿qué? Una plaza de mercado, un espacio de intercambio cultural, un espacio público en donde se puedan hacer otro tipo de actividades, en fin. Y este, que es digamos el proyecto al que más corazón le hemos puesto, y es que aún dentro de la zona de expansión se deben reservar unas áreas que como está hoy se podría construir todo. Estamos hablando de la manga al frente del estadio. De pronto los que tienen un poco más añitos que yo se acuerdan que ahí había un lago, o una laguna, pues como la llamamos nosotros. Esa laguna se drenó, pero se drenó artificialmente. La propuesta es entonces recuperar esas calidades naturales que tiene este sector, que son supremamente importantes. Una de nuestras, digamos, premisas que vamos a llevar a Corantioquia con más ahínco es: Corantioquia, esto es un humedal, por favor, clasifíquemelo técnicamente si es o no es humedal. Un humedal es un ecosistema tan valioso y tan delicado como un bosque primario, como una ciénaga.
En un humedal hay unas condiciones ecosistémicas tan especiales que merece esa categoría de protección como cualquier otro ecosistema. Nosotros hoy podemos encontrar especies de aves que se encuentran en muy pocas áreas de Colombia y que están aquí, pegaditas al Camino de la Herrera, por poner un ejemplo. Solamente imaginémonos eso, cuánta biodiversidad tiene y cuánta riqueza natural tiene ahí, aún sin que esté lleno de árboles, aún sin que lo conozcamos pues como un ecosistema importante pues dentro de nuestra concepción cultural, pero es muy importante. Aquí solamente hay clasificada una quebrada, pero dentro de los estudios hídricos y geomorfológicos que se hicieron, se encontraron 5. Esas son, digamos, esta zona es en la que más nos vamos a concentrar cuando estemos concertando con Corantioquia. Ellos son los que nos tienen que determinar realmente cuáles son todos esos cuidados que tenemos que tener en este espacio. Entonces lo que nosotros aquí decimos es, no es tampoco que lo tengamos que dejar todo en manga, pues, se quedó como potrero toda la vida, no. Hay unas áreas que proponemos que se puedan desarrollar por manzanas, pero hay otras que proponemos que se deban reservar como espacios públicos verdes y que hagan conexión entre estos equipamientos para formar una centralidad real. ¿Cuáles? El estadio, el liceo, el preescolar, el coliseo, el parque educativo y esto que sería el nuevo espacio público verde. Algo así, un pequeño jardín botánico para jardín, ese es nuestro sueño más grande. La tercera centralidad, perdón que no la mencioné, es esta que está aquí abajo sobre la calle 5, que conecta entonces el hospital, el CDI, este nuevo proyecto de vivienda que aquí lo tenemos más o menos dibujado, y una propuesta de desarrollo sobre esta manzana que es, aquí está la bomba, esta es la entrada a Jardín Medellín, esta manzana que hoy todavía no está desarrollada, nosotros proponemos que ahí se haga un desarrollo de vivienda también pues como con unas calidades distintas, pero obviamente ya ese sí será de desarrollo particular porque no es un predio del municipio. Esto entonces en resumen es todo lo que les acabé de decir. Estas son entonces las zonas homogéneas urbanas, o sea, los sectores del área urbana según su clasificación por las razones que ya mencionamos, por todas estas determinaciones que les conté. ¿Cómo quedan entonces? El parque principal y esta otra centralidad definen una sola zona homogénea que se llama el corredor institucional, que tiene, digamos, unas condiciones de desarrollo distintas. ¿Por qué? Porque tiene muchos equipamientos a su alrededor. El teatro, la escuela Moisés, la escuela de música, el centro de bienestar del anciano, el convento, la capilla, el hospital, el CDI, todos están dentro de ese mismo corredor. El área industrial, como les mencioné, el área de desarrollo de vivienda popular, los sectores de desarrollo tradicional, esto que es Guayaquil, que digamos en el anterior o en el vigente EOT eran solo los predios que daban sobre esta calle, pero que hoy tenemos que reconocer que ya ese desarrollo económico se ha ido expandiendo un poco más y que no es solo la calle, sino las calles aledañas. Lo amarillito es el sector tradicional. Este más claro es lo que llamamos arquitectura contemporánea, o sea, los desarrollos más recientes y que tienen un tratamiento pues como más permisivo en su conformación urbanística. Y estas nuevas zonas que también pues son como muy correspondientes a estas son de transición entre lo tradicional y lo contemporáneo o lo nuevo, y esto ya sí es lo que digamos no tiene mucho que ver con eso tradicional. ¿Señor? ¿Lo histórico en qué sentido? A ver, devuélvete por favor mucho antes. Yo te digo hasta dónde. Hasta ahí. Esta línea roja es lo que, como les comenté al principio, lo que había desarrollado el Plan Especial de Manejo y Protección. Toda esa normativa que está relacionada con la protección del patrimonio se desarrolló en ese documento. Por eso digamos que dentro del esquema de ordenamiento lo que hacemos es incorporarlo, pero que ya como está desarrollado pues no hay necesidad de desarrollarlo nuevamente. Ahora sí pasa a las zonas morfológicas y se refleja dentro de estas zonas morfológicas distinguiendo varias zonas que son las mismas que se distinguen en ese plan de manejo patrimonial, que son una zona
tradicional, una zona de transición, una zona comercial y una zona institucional. Eso es lo que traduce más o menos esa área patrimonial, porque así como lo mencionábamos de la ruralidad, también funciona para lo urbano. Dentro de lo urbano también hay muchos matices y dentro del área patrimonial también hay muchos otros matices. El sistema de movilidad, este sí lo va a pasar súper rápido. Dentro de lo que se estudió para el sistema de movilidad, nuestra preocupación más grande era el tema de jerarquización, o sea, quiénes deben tener más prevalencia dentro de ese sistema vial y cuál era ese reflejo que iba a tener dentro de lo normativo. Bueno, entonces hablamos en el sistema de movilidad, primero, lo más importante, la calle en Jardín es un espacio de interacción social, es un espacio público efectivo, un espacio de encuentro, de socialización, y por eso, dentro de las vías, el principal actor es el peatón. Jardín entonces tiene que ser una ciudad peatonal, sin que eso implique que no existan los otros actores. No es que vayamos a sacar todos los carros de Jardín, sino que la prioridad son los peatones y que se invierte la pirámide como lo estamos haciendo en todo el país y como a lo que le está apostando el mundo, que es a implementar esta pirámide invertida, en donde la prioridad somos peatones y ciclistas, de ahí transporte público, transporte de carga, y autos y motos van entonces en la punta inferior de esa pirámide, que serían entonces, digamos, los que tienen que sacrificar un poquito para que los otros estemos mucho mejor. Déjalo, por favor. Dentro de este mapita lo que vemos más o menos es esa jerarquización vial. ¿Cuáles son las vías urbanas principales? Las que son, digamos, de un tránsito más local o específico, y las especiales. Estas que son las especiales son las que, según la necesidad, se pueden cerrar. Si tenemos una festividad, si tenemos un evento, si tenemos el deseo de recorrer la ciudad y de dejarla reservada para los peatones, estas azulitas son las que están destinadas a eso. Las amarillas, digamos, que fueran como nuestras vías arterias, o sea, las más importantes, las que tienen que estar más despejadas, las que tienen una jerarquía mucho más determinante dentro del sistema de movilidad. Y estas entonces pequeñitas son las que ya son más de tránsito específico o local. Este eje ceremonial o simbólico, como lo mencionaba ahorita en el sistema estructurante del espacio público, tiene que irse transformando con el tiempo en algo así. Y ni siquiera tendrá que responder a un propósito, un proyecto específico, a una apuesta que haga un alcalde. La ciudadanía se va a encargar de eso. Ahorita ya hicimos el trabajo de reposición de redes de acueducto de alcantarillado, y sigue entonces la pavimentación, que la pavimentación no va a ser con el asfalto gris con el que tenemos todas las vías, porque precisamente queremos ir llevando, y que la espontaneidad también vaya llegando a eso, a que tengamos unas vías o unos espacios públicos para el peatón. Inicialmente obviamente va a haber tránsito vehicular, pero con el tiempo, así como sucedió con Guayaquil, con el tiempo lo más seguro es que va a quedar exclusivamente peatonal. El tema de la zona 30 es, digamos, una medida que se propone como principio fundamental para la movilidad en Jardín. En Jardín no es necesario andar a más de 30 kilómetros por hora, por lo menos dentro de la zona urbana. Más allá, en la vía Andes Jardín, en la vía Jardín Río Sucio, en las salidas hacia las veredas, es posible tener otras velocidades, pero la propuesta aquí es que nosotros dentro del área urbana tengamos una zona 30 delimitada. La zona 30 se ha implementado en muchas ciudades del mundo, en muchos municipios del mundo, y ha sido el quiebre entre una ciudad peligrosa para el peatón a una ciudad respetuosa y priorizada para el peatón, porque 30 kilómetros por hora es la velocidad en la que, en caso de un accidente, no se compromete la vida de quienes están involucrados en él. De 30 kilómetros en adelante es mucho más considerable, consecuencias mayores. El tema de la utilización de la bicicleta, pues eso aquí tampoco hay que obligar a nadie.
Jardín es una ciudad ciclista también, un municipio ciclista, tenemos bastante apropiación de ese tema, no solamente pues como sistema de movilidad, sino también como uno de los hobbies más comunes entre nosotros mismos. Y ya pasamos al último tema, que en este sí, digamos, es como más ladrilludo y más administrativo, que es todo eso que dijimos, todas esas necesidades que planteamos de transformación, cómo se van a ir dando en el tiempo. Para eso, entonces, dentro de las políticas se desarrollan proyectos, hablamos de proyectos de espacio público, proyectos de equipamientos nuevos, proyectos de renovación, entonces esos se definen ya uno a uno dentro de las políticas y se define en qué momento se deben hacer. Si son de largo plazo, o sea que son hasta de 12 años, si son del mediano plazo, o sea de hasta 8 años, o si son del corto plazo, o sea de 4 años. Por eso les decía, futuros alcaldes, ojo, esto es lo que tiene que verse reflejado en sus planes de desarrollo, estos proyectos. Bueno, en conclusión, como les decía al principio, esto es el qué voy a hacer cuando sea grande de Jardín. Y en resumen, estas son nuestras ideas o nuestros pregones para el desarrollo de Jardín hacia el futuro. Lo que es el EOT como tal. ¿Qué es el EOT para Jardín hacia el futuro? Es el instrumento fundamental de coordinación y articulación de gobierno supramunicipal y al interior del gobierno municipal. Aquí esto ya sí es a manera de invitación y casi que de rogativa. Vital importancia contar con profesionales formados en materia de ordenamiento territorial. Y no estamos hablando de especialistas, estamos hablando de gente que tenga sentido de pertenencia, que quiera trabajar por Jardín, que sepa qué estamos trabajando y cómo lo debemos trabajar. Nosotros como administración también tenemos muchísimas responsabilidades. Apoyar a sus profesionales para especializarse con visión holística del territorio, fomentar el diálogo entre los diferentes actores, fortalecer las capacidades en la sociedad civil, con énfasis en aquellos sectores que tienen menor capacidad en la gestión. Este último punto es el que me parece más importante y el que se los he dicho muchas veces. Esto no es un documento de Anaquel, esto no es para Estefanía, ni para William, ni para el que venga de secretario o de alcalde. Esto es para nosotros como comunidad. Esta es nuestra carta de navegación y por eso todos nos tenemos que apropiar de ella. Por eso es importante conocerla, aplicarla, cuestionarla cuando sea necesario y tener muy claro qué se puede cambiar y cuándo. Y en este momento que lo estamos haciendo de forma general, estructural, es el momento entonces para plantear otras posiciones si fuera necesario. Jardín, un buen lugar para vivir. Es un buen lugar para vivir y a futuro, en esa visión que nosotros planteamos 2032, tiene que seguir siendo un buen lugar para vivir. Hay que crear una cultura de la planificación e importancia del ordenamiento territorial. Esto no es el inmediatismo de que voy a hacer una casita y una casita y una casita, sino que tenemos que tener una visión conjunta y ordenada de lo que es el desarrollo del territorio. Generar un sistema de información que haga seguimiento y evaluación al EOT y esté asociado a una buena base de datos. Este tema obviamente es muy administrativo, pero es también un llamado de atención porque nos encontramos cuando empezamos a hacer este trabajo que no había manera de evaluar si el EOT anterior se había cumplido o no, porque no habían indicadores, o sea, habían proyectos, pero no se sabía cuándo se podía dar por cumplido. Con ese detalle tan básico de establecer indicadores es que nosotros podemos saber si se está dando cumplimiento a un esquema de ordenamiento y si no se está dando cumplimiento, entonces dónde hay que poner la lupa para que sí sea así. Apoyar la creación de equipos técnicos que estudien y se formen en temas asociados al EOT, no solamente en el tema arquitectónico o ingenieril, sino que, como lo vimos, aquí hay toda la transversalidad de temas sociales, económicos, ambientales, culturales, que tienen que estar relacionados con el EOT y que por eso hablamos de equipos técnicos, no solamente de profesionales puntuales. Crear un medio informativo y de difusión sobre avances del EOT de manera permanente. Esta es
digamos, una primera apuesta, hacer socializaciones, mantenerlos a ustedes informados, en contacto, crear cercanía, derribar esas murallas que durante tanto tiempo nos han mantenido alejados de estos temas y que entonces, partiendo de eso, nosotros podemos mantener un diálogo constante y fomentar estas otras cosas que ya mencionamos. Lograr el cumplimiento del modelo de ocupación propuesto de acuerdo al desarrollo de las políticas y estrategias que desarrollan el programa de ejecución, obviamente. Si lo estamos planteando es porque queremos que se cumpla. Y ese querer que se cumpla no es solamente tarea de un secretario o de un alcalde, y lo he dicho en varios espacios, y es que esto es de todos, o sea, no podemos solamente señalar hacia afuera cuando decimos que es que aquí no se cumple la norma. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con las personas que están cercanas a mí? ¿Y qué pasa cuando yo como ciudadano evidencio que hay un comportamiento inadecuado y no hago nada? Eso también es un llamamiento a la comunidad. Esto es entonces la exposición, digamos, de esta propuesta.